Muy buenas tardes, amigas y amigos de todo el país. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos aquí a Dancineva a través de la gran señal nacional de Sonorama. Para mí siempre es una alegría poder estar junto a ustedes y conectarme con aquellas personas que están pendientes del programa. Muchísimas gracias por hacerlo. Hoy tendremos con nosotros a la doctora Elizabeth Montenegro. Con ella, que es psicóloga educativa, hablaremos acerca de dos problemas que suelen ser frecuentes en cierta edad en los niños. Cuando toman cosas que no son de ellos, cuando roban cosas que no son suyas. Claro, robar ya implica que no es que toman algo que no es de ellos. Y también cuando mienten. Alguna vez hablamos ya acerca de cuando mienten, pero como es algo tan repetitivo y parecería que no es suficiente tener una comprensión, digamos, del sistema, de lo que está pasando en la familia, que podría motivar la mentira. Por ejemplo, el miedo de las consecuencias hace que un niño mienta, oculte la verdad. Pero, ¿y qué hace que robe, por ejemplo? ¿Qué hay debajo de ese comportamiento? Vamos a entender qué es lo que produce este tipo de actuaciones en los niños, en las niñas, también en los adolescentes. Y claro, cómo podemos manejarlos como papá, como mamá. ¿Qué hacemos en esas situaciones? ¿Cuáles son las recomendaciones para poder proceder adecuadamente y que esto no se convierta en algo más grave? Y ahora sí, le doy la bienvenida a la doctora Elizabeth Montenegro. Hola Liz, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Liz, buenas tardes, muy bien, gracias. Me alegra mucho tenerte de nuevo en el programa. Ya sabes, como siempre es un gusto estar aquí contigo. Los niños que mienten y roban. Este es el tema que habíamos elegido para hoy y quisiera hacerte algunas preguntas sobre esto porque es bastante frecuente, es bastante común este comportamiento en los niños, especialmente en ciertas edades. ¿Podrías ampliarnos el panorama? Sí, vamos a topar primero la mentira, sí, porque en realidad Así son es. dos temas que son importantes abordarlos independientemente. Bueno, primero tenemos que tener en claro algo. Cuando nosotros hablamos de la mentira, estamos haciendo referencia a que el niño no dice lo que ha hecho o alguna conducta que ha tenido o algo que quiere ocultarlo de alguna manera. Pero sí, es fundamental que identifiquemos a qué edad podemos hablar de mentira. Uh-huh. Porque si nosotros hablamos de un niño de menos de 3 años, realmente está en una etapa en donde él no distingue la verdad de la fantasía. Entonces, lo que él está contando no es mentira. En realidad, lo que está haciendo es creando en su imaginación esas fantasías que está comentando. Entre los 3 y los 5 años se mantiene todavía esa situación y entonces no podemos hablar de mentira como tal. Claro, si el niño me dice, estuve conversando con la sirenita, claro. Eso no es una mentira, sí. Es parte de su fantasía y eso es maravilloso porque además es importante estimular más bien esa imaginación, claro, ¿no es cierto? Claro que sí. Y disfrutar de aquello. Entonces, más bien ese tipo de comentarios que el niño puede hacer son parte justamente de la imaginación que tiene de una transición de un proceso de pensamiento a un pensamiento simbólico realmente, y en ese simbolismo justamente esa imitación, esta imaginación cobra especial importancia. Uh-huh. Pero si nosotros hablamos de niños que nos empiezan a contar historias o a decir ciertas cosas a partir de los 5 años de edad, ya podemos empezar a hablar de que él está falseando la verdad. Primero, ¿por qué? Porque ya identifica lo real de lo imaginario. Ya sabe además que mentir no es bueno, porque usualmente es uno de los primeros valores que se transmite o de los primeros mensajes que se transmite tanto en la casa cuanto en la escuela, ¿verdad? Te dicen siempre, no mientas, mentir es malo, no hay que ser mentiroso y demás. Entonces, ellos están receptando siempre información en ese sentido. No tienen tal vez la total conciencia de las consecuencias de las consecuencias que ese falsear a la verdad traerán en su vida, de pronto en sus comportamientos, pero ya saben que pueden ocultar algo, pero ese ocultamiento tiene un fin, un propósito determinado. No es que la mentira en ellos surge espontáneamente, no es que lo hacen porque sí. Usualmente lo hacen para evitar un castigo, por temor a un castigo. Una consecuencia que no quieren tener. Y eso también pasa en la vida adulta. Adultos, por claro supuesto. Que sí. Muchas veces prefieres maquillar la verdad para que no sea tan doloroso lo que viene. Claro, usualmente. Y por eso ahí aparecen las mentiras blancas, ¿no? Las mentiras piadosas que dicen mejor así. Pero en todo caso, a ver, el niño lo que hace es justamente el tratar de evitar una consecuencia que usualmente va a ser negativa. Que le reten, que le castiguen, que le hablen o que se prive de algo que para él era importante. Por otro lado, también tiene mucho que ver la imitación. Entonces, si ellos escuchan
que mamá y papá mienten Ujú. y que cuentan o que muchas veces les obligan a ellos a decir cosas como contesta el teléfono y di que no estoy. Entonces ellos aprenden por esa imitación y por ese modelo, y la mentira usualmente empieza a ser parte cotidiana de su vida. Ujú. Ahora bien, por ejemplo, me decía el otro día una mamá, imagínese usted que mi hijo de 6 años pasa con la bicicleta, le digo que no entre a la sala, se mete a la sala, me rompe un jarrón que tengo ahí con flores, y después de que hace todo eso le digo, ¿quién hizo esto? Y él me dice, no sé. No sé, así con la evidencia ahí, dice, ¿cómo es posible que sea tan mentiroso? No es mentira realmente, lo que está haciendo es evitar Protegiendo. claro, por claro. supuesto, evitar porque además la simplemente pregunta es lo que a mí me parece interesante, ¿no es cierto? Que los padres en esa comunicación, ¿cómo así preguntamos? Pues así ya tenemos la evidencia, es ¿quién hizo eso? ¿Quién va a decir yo fui? Nadie lo va a decir Y si es que también, está en esa edad, ¿no es cierto? Y es que también es interesante lo que tú dices, ¿no? Cómo nos comunicamos muchas veces. Claro. Es como cuando timbras la puerta por el citófono Ajá. y la persona que contesta dice, ¿quién? ¿Y qué respondes usualmente? ¿Y yo? Entonces, algo ¿Y así quién es soy casi yo? esa pregunta justamente, ¿no? ¿Quién hizo esto? Claro, si estábamos ahí viéndolo al niño que pasa con la bicicleta, que rompe el jarrón y que luego le pregunta, ¿quién fue? ¿Cómo preguntamos esto? Entonces, creo que las reacciones que tienen los padres son precisamente la forma en la que de alguna manera bloquea que la respuesta sea honesta. Cuando a veces, por ejemplo, en lugar de caerle encima a un niño cuando ha botado algo en la mesa, di tú, se le riega el vaso de jugo y hay una reacción, ay, pero ¿cómo vas a hacer eso? Eres un descuidado, no sé qué, no sé cuánto. La próxima vez que ocurra va a decir que no fue, ¿no es cierto? Entonces es el temor de esa consecuencia. Y porque además él está en esa edad justamente, él está aprendiendo a adaptarse a las normas que se van imponiendo del medio, porque usualmente empieza, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, o sea, todo es no, ¿no es cierto? Un mundo de restricciones frente a lo que no puede hacer. Uh-huh. Y realmente tiene como un abanico muy pequeñito de cosas que sí puede hacer con autonomía. Así y es una lucha para él, una lucha interna, ¿no? Entre ese querer hacer las cosas y la limitación que encuentra de la normativa. Ok, ahora, ¿en qué situación sí hay que preocuparse del nivel de las mentiras o el tamaño de las mentiras o la gravedad de las mentiras? Bueno, cuando el niño ha pasado ya alrededor de los 8 años, 9 años, ya su conciencia moral, de acuerdo a varios autores, ya se ha desarrollado de una manera mayor. Ya él hace las cosas porque sabe, y por eso hablaba justamente de la autoridad y de las normas, porque sabe que hay una normativa, que hay reglas que están impuestas y que él tiene que cumplir esas reglas. Usualmente esas reglas las cumple por el temor a la autoridad, es decir, porque la mamá dijo que no, o porque el papá dijo que no, la profe dijo que no. ¿Cuándo nos tenemos que empezar a preocupar? Cuando la situación que se va dando frente a estas infracciones, por poner una palabra que el niño va teniendo, son recurrentes, es decir, todo el tiempo él realiza diferentes acciones que sabe que no debe hacerlas porque está consciente de eso, sin embargo las hace y trata de encubrirlas. Uh-huh. Y cuando eso es recurrente, decimos, porque si te dicen una vez, por ejemplo, si rompió el florero porque se metió con la bicicleta o jugó con la pelota en la sala cuando sabía que no tenía que hacerlo, claro, eso posiblemente es eventual. Pero si vemos que frente a todo, frente a las tareas, frente a las acciones de casa, frente a la comida, a los juegos inclusive, él evita enfrentar esas situaciones, entonces ahí sí ya tenemos que preocuparnos no tanto por la situación de la mentira como tal, o peor aún catalogarlo a él como eres un mentiroso, desvalorizar todo en él en función de la mentira, sino más bien el preocuparnos por qué está dándose en él este tipo de situaciones. ¿Y cuáles podrían ser las razones? Bueno, primero, ¿qué temor tiene él, no es cierto? Porque es un temor grande el que él está manifestando. Entonces, ¿a qué le está temiendo tanto que él está buscando protegerse o defenderse frente a eso? Rever también como padres cuál es la forma en la que yo reacciono frente a estas acciones que mi hijo tiene. Uh-huh. Porque como tú decías en el ejemplo del vaso, si es que yo reacciono con él violentamente o muy agresivamente, y en cambio cuando a mí
me ocurre un accidente de esos, digo, uy, se cayó y qué pena. Ujú. Entonces estoy dando un mensaje tan contradictorio que obviamente va a tener esas repercusiones en el hijo. Ok, ahora, entonces, si es que esto es repetitivo y sobre todo tiene que ver con varias situaciones de la vida del niño, las tareas, no sé, las tareas escolares o las tareas cotidianas. A veces yo he visto, sabes, que las madres y los padres son muy duros, muy rigurosos con Claro los que niños. Es cuando la normatividad, a veces no hay normas, pero a veces las normas son tan duras, tan rígidas que al niño lo agobian también. Y eso le va generando en él inseguridad. Ujú. Entonces esa inseguridad no le permite actuar ni libre ni espontáneamente. Y eso uno lo observa ya después cuando empiezan a entrar a la adolescencia, por ejemplo, con sus amigos. Ujú. A mí me ha pasado un caso, por ejemplo, de hace algunas semanas, de un adolescente justamente que decía que le regalaron dinero, que tenía cosas, por tratar de ganarse el aprecio de los demás. Y mentía, o sea, él creaba historias sin que sus amigos necesariamente le estén condicionando la aceptación, pero era la inseguridad tan grande que él sentía que trataba de crear un mundo en donde todo era ideal, ¿no? ¿Por qué la normatividad muy rígida puede producir esta necesidad del niño de fantasear? Porque no te da opción a la equivocación. Ujú. Es decir, cuando las normas son tan inflexibles, no hay opción a un punto intermedio, no hay opción a equivocarse. Todo es o blanco o negro, O negro. o bueno o malo, Tienes que ser casi perfecto. por supuesto. Y ese imponer al hijo o a la hija esa rigurosidad en cuanto a la perfección es una carga muy grande que los niños, los adolescentes no saben cómo manejar. Claro, y la inseguridad entonces surge del miedo de equivocarse, del miedo de fallar, del miedo de no ser perfectos, del miedo de no satisfacer las expectativas que tienen los padres. Y además, es eso justamente, del miedo de fallar a su papá y a su mamá, a quienes usualmente en la etapa de la niñez les tienen en un pedestal, ¿no es cierto? Mm-mm. Es una idealización de las figuras paternas. Claro. Entonces, fallarles es como fallar a toda su vida, y eso no se puede permitir al niño. Ujú. Y entonces busca una escapatoria y empieza a mentir. Fíjense ustedes, no es tan sencillo como agarrar y decir, eres un mentiroso, un majadero, un no sé qué, un no sé cuánto. Como siempre repito en este programa, esas son las cosas que desgraciadamente, como parte de nuestra cultura y de nuestro lenguaje, impiden precisamente que existan formas más adecuadas de relación y de estímulo de lo positivo de la personalidad del niño. Así es. Y pensemos que esto además, no es que, bueno, de pronto nosotros como adultos o como mamá o como papá podemos decir, pero es que él miente y ni le importa, ni le interesa. Pero realmente sí le no importa. es así. Y le importa tanto, no solo por lo que hemos dicho, sino que además esa sensación de mentir en él le genera una carga terrible de ansiedad, una carga terrible de angustia. Y de culpa. Y por supuesto, claro que sí, porque además piensa que hay muchas otras connotaciones, ¿no? A veces de índole religioso, por ejemplo, cuando los niños se están preparando, qué sé yo, en la catequesis, cuando van a hacer la primera comunión y cosas así, en donde se impone también, o donde se les La mentira va es un pecado y se enseñando. van al infierno. Exactamente, entonces el sentimiento de culpa es bien grande. ¿Y cómo manejas eso? Además pensemos que a esa edad, claro, las mentiras son como evidentes, ¿no? Porque de pronto en las personas adultas que han elaborado más toda esta historia de mentiras, como que ellos van organizando una mentira más armada, mejor estructurada. Pero en un niño no necesariamente así, es así. No, pues son Es mentiras como, que al fin y al cabo se descubren es tan como rápido. lo que tú decías, ¿no? ¿Quién rompió cuando estaba la evidencia, como decía la mamá Sí. en ese caso? Entonces sí, es verdad. Y esa angustia realmente repercute en otros aspectos de la vida del niño. Por ejemplo, empiezan a comerse las uñas, empiezan de pronto a no dormir tranquilos, empiezan a estar mucho más a la defensiva o estar agresivos, porque Porque están situaciones, ansiosos. claro, que no saben cómo manejarla y la desfogan de esa manera. Fíjense ustedes, entonces, las implicaciones que puede tener. Tenemos que entender que la mentira es un síntoma y que eso a su vez va a generar en el niño un estado emocional que se puede manifestar, como nos dice la doctora Montenegro, en un sueño intranquilo, el comerse las uñas. A veces incluso podría estar relacionado con agresividad, nos decía, Claro, ¿no es cierto? claro. Vamos a la pausa comercial. Si ustedes tienen preguntas, amigas y amigos, el 9098 está a su disposición. Decía yo que ahora quería preguntarte acerca del robo. ¿Cómo hay que interpretar el robo? ¿Desde qué edad, así mismo, como explicaste la mentira, Liz, los padres pueden empezar a considerar que sus hijos roban y preocuparse por esto? Bueno, usualmente esta preocupación inicia cuando los niños empiezan el preescolar.
es decir, alrededor de los 4 años. Cuando ellos van a la escuelita y de pronto la mamá revisa la lonchera o la mochila del niño y encuentra juguetes que no tenía en casa, que no eran de él. Y ahí viene asociado usualmente a la mentira, ¿no? El hecho de que le diga, ¿y quién te dio esto? Mi amiga me regaló, o la profe me prestó, y resulta que no era así. ¿Por qué se da eso? Porque usualmente el niño está atravesando una etapa que se llama además egocentrismo. Es decir, para él el mundo gira en torno a él. Todo, absolutamente todo, gira en torno a él. Por lo tanto, a él le cuesta salir a ponerse en el punto de vista de los otros. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si él ve un juguete que le gusta, ¿por qué no puede ser de él? Claro. No hay esa concepción todavía del respeto hacia el otro. Claro, algunos de pronto porque sus papás les han enseñado tal vez le puede pedir, pero el otro asume que eso él puede tenerlo porque, supongamos que era el juguete del centro escolar, porque es de la escuela, o sea, es de todos en definitiva, entonces puede ser mío también. Pero cuando se va trabajando, ¿verdad? Cuando los papás van trabajando con sus hijos y le hacen comprender que eso no está bien, que hay cosas que son de él, que hay otras cosas que son de su hermano, de su hermana, que hay cosas que son de papá y de mamá y que hay que tener el respeto por esas cosas, entonces el niño se va dando cuenta que hay un punto hasta donde llega su injerencia en ciertos objetos, en este caso, y otros en los cuales él no puede tenerlos, aunque quisiera tenerlos, y que va a tener que de pronto pedir en la casa o esperar que alguien le preste. Fíjate lo que me dicen acá en el correo electrónico adancineva@sonorama.com.es. Gisela, yo tengo un problema como esos, me dice Ángel. Gracias, Ángel, por su consulta. Mira lo que me dice. Mi hijo de 9 años miente desde hace algún tiempo, pero lo que más me ha preocupado últimamente y con mi mujer no sabemos qué hacer, es que robó plata de su hermana y desde que lo hizo, juró y perjuró que nunca más lo iba a hacer. Ahora ha vuelto a tomar algo que es de uno de sus compañeros y le mandamos a que devuelva, pero no sé si es que esto se le va a convertir en una costumbre. Bueno, aquí y suele pasar eso, ¿no? Y por eso estábamos en la edad del preescolar, pero ya cuando pasan los años, cuando el niño ha identificado claramente lo que implica mi propiedad y la propiedad del otro, eso significa que cuando el niño está tomando algo, también lo podemos interpretar desde muchos puntos de vista. Puede ser una forma de llamar la atención, puede ser una forma de tratar de conseguir algo que él sabe que no puede obtenerlo, y en ocasiones sí, empieza a manifestarse ya como un hábito. Entonces vemos pinturas, vemos borradores, porque usualmente son cosas de ese estilo. Cuando va avanzando, llegamos a situaciones de dinero, ¿no? ¿Qué es importante? Primero, y lo fundamental en situaciones de hurto en los niños, es el hecho de no hacerle sentir a él como una persona indeseable. Es decir, no decirle, eres un ladrón, porque usualmente se pone esa etiqueta al niño y más bien hay que hablar sobre el hecho. Es decir, ¿qué te motivó a tomar ese dinero? Entonces, de pronto, por ejemplo, tal vez en este niño puede decir, es que yo quería comprarme chicles. O quería comprarme una cosa rica que hay en el bar de la escuela. Entonces explicarle que él puede pedir o enseñarle a ahorrar o inclusive, fíjate, a mí me ha dado resultado con niños que han estado atravesando esta etapa, decirles a los papás que le asignen una cantidad de dinero a la semana. Que no va a ser mucho, no va a ser excesivo, pero va a ser ese dinero el que él va a tener que administrar. Una mesada. Y esa es una forma justamente de aprender a saber también hasta dónde, ¿no es cierto? Puede obtener lo que quiere y qué cosas tendrá que limitarse o cómo podrá ahorrar para conseguirlas. Pero esa es una de las cosas, es decir, el hecho de pensar que él quería conseguir algo. Pero después vemos que se llevó algo de su amigo también. Entonces, ahí también necesitamos saber qué está pasando, por qué esa reacción. Y los niños sí te dicen, cuando tú conversas con ellos te cuentan, al comienzo, la primera respuesta usualmente es que no sé por qué lo hice. Esa es la y los respuesta. Padres se vuelven locos con esa respuesta. Claro, porque es como que tú dices, bueno, ¿cómo no vas a saber? Exacto. ¿Cómo no vas a saber algo que pero estás ya haciendo, te he dicho ¿no? 1000 veces que Entonces, esas son cosas que no se bueno, hacen. De acuerdo, no sabes por qué lo haces, pero vamos a irle poniendo situaciones para que él vaya expresando qué siente, por ejemplo, cuando toma el dinero o qué siente cuando coge algo que es de su compañero. Porque generalmente suelen sentir miedo, porque saben conscientemente que están actuando mal. Que sí. Pero entonces la pregunta es, ¿y si sienten el miedo, por qué lo hacen de todas formas? Sabiendo que, por ejemplo, en el caso que nos comenta Ángel, ya hubo una consecuencia. Claro, pero es que lo que pasa es que ellos te dicen miedo al inicio,
pero pensemos que el objetivo que ellos tienen es más grande que ese miedo. Entonces puede... El deseo, las ganas. Exactamente. Ese miedo es como fácilmente escondido o manejable frente a ese deseo de conseguir algo. Entonces sí es importante ver qué es lo que le está motivando a él. Porque pensemos que en otras circunstancias, en cambio, estos niños pueden ser víctimas de manipulación de otros. Entonces te coges eso porque así vas a ser parte del grupo o así vas a integrarte con nosotros, y es una forma como de retarle, ¿no es cierto? A veces también cuando ellos están muy restringidos en muchas cosas, cuando se les prohíbe todo, por ejemplo, es una forma también de empezar a retar, o sea, decir hasta dónde puedo yo realmente hacer las cosas, hasta dónde están mis límites. Y fíjate que ahí en esa comunicación de Ángel hubo algo que también me llamó la atención, porque es importante el ver cómo se lo hace. Él decía, le dijimos que devuelva en el colegio. Sí, exacto. Sí, así dice. Pero a veces ese devolver implica una carga de vergüenza. De vergüenza enorme. Y el hacerle sentir avergonzado, porque ese es el objetivo justamente, es decir, que le dé tanta vergüenza. Que no lo vuelva a hacer. Justo, y eso tampoco es lo humillante. Adecuado, por supuesto. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esa situación? ¿Cómo le vamos a explicar al niño que debe devolver eso exactamente, pero sin que sea objeto de humillación por parte del grupo en este caso? Ok. Cuando un niño roba, ¿puede convertirse en un delincuente? Esta es una de las preguntas que tengo acá, amigas y amigos, y que se la comparto a la doctora Elizabeth Montenegro. ¿Es posible que se convierta en un delincuente un niño que roba? No es posible, siempre y cuando se corrija esa situación. ¿A qué me refiero con eso? A que el niño primero aprenda a controlarse, porque parte mucho del autocontrol. El que aprenda a respetar esos límites, el que sepa que esas acciones, más allá de que son buenas o son malas, el que sepa que tiene que limitarse frente a eso, porque hay una normativa que siempre va a estar alrededor, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la forma adecuada, por ejemplo, de este caso que nos comentaba Ángel? ¿Qué es la manera en la que tendría que Ángel y su esposa abordar la situación con el niño para que sea adecuado, para que no se lo vea como el monstruo que robó y entonces es un delincuente en potencia? O cuidado, escondamos todo. Cuidado, ¿no es cierto? Ángel es un ladronzuelo y cuidadito. Porque esos estigmas son los que pesan por muchísimo. Supuesto. A ver, lo importante es enfrentar la situación con el niño. Es decir, con el involucrado. No es el hecho como suelen hacer muchos papás, y por eso yo decía el esconder las cosas, porque muchos papás dicen, bueno, evitemos casi la tentación, o sea, quitemos todo lo que a él le pueda llamar la atención y no le expongamos frente a esas situaciones. Pero pensemos que en el desarrollo de la vida de un niño, y de un niño que tiene estas conductas, siempre se va a presentar una situación en ese sentido, y los padres no van a poder protegerle de todas esas situaciones. Él tiene que aprender a través de qué, usualmente de no hacerle sentir culpable, de tratar de encontrar cuál es la causa de esa conducta. No va a ser fácil, pensemos, y le repito nuevamente, no es que el niño nos va a decir de una sola vez es que yo hago esto, yo robo por estas cosas, sino que nos va a decir no, después nos va a dar algunas excusas, de pronto mentirá también pensando que va a tener consecuencias muy serias para él, pero tenemos que ir con paciencia, afecto y contención, es decir, haciéndole sentir que nosotros le vamos a apoyar frente a este problema, el cómo lo vamos a cómo se puede solucionar. Pero sí es importante que el niño sepa que hay un límite, porque si nosotros decimos, bueno, no digamos nada o hagámonos... ¿Y cuál tiene que ser la consecuencia? Tal vez en los primeros momentos, cuando nos damos cuenta de esta situación, la consecuencia va a ser el que él hable y el que él reconozca que está haciendo algo, ¿verdad? Pero si tal vez esa conducta empieza a ser reiterativa, deberá haber una consecuencia que será más bien de privación frente a algo que le guste, no de humillación, porque eso es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, vamos más bien a conectarnos con él antes que a castigarle. Eso creo que es fundamental. Y de esa manera le vamos a ayudar a que él encamine también ese impulso que puede sentir frente a esa conducta a conductas más constructivas o más recreativas. Por ejemplo, si es que tú tienes ganas de cogerte este dinero de tu hermana porque quieres un dulce, cuando veas el dinero que está ahí de tu hermana,
vas a acercarte donde tu hermana, a hablar con ella y a preguntarle si te puede prestar ese dinero para comprar algo. Uh-huh. Entonces, le estamos modelando además su conducta, estamos haciendo un modelamiento de una conducta positiva. Además, esto le va a ayudar a estar consciente de que de la situación. Sí. No solamente decirle, pobre de vos que vuelvas a coger esa plata, porque entonces vas a ver lo que te pasa. Porque esa suele ser la reacción habitual. Claro, usualmente. Y esta es la que precisamente intentamos decir que no sirve en realidad. Me dicen, hay niños que tienen todo, casa, comida, atención de los padres, dinero para golosinas, etcétera. ¿Por qué roban entonces? Y yo decía, cuando tú me leías eso justamente atrás del micrófono, te decía, por eso, porque tienen todo. Porque muchas veces los niños sienten que toda su vida está tan fácil, ¿no? Tan resuelta. Exactamente, que no tienen que sacrificarse por nada, que basta que ellos digan quiero y ya tienen eso y más además. Entonces, es una forma también de buscar el qué pasaría si es que yo hago esto, el cómo me voy poniendo en situaciones que pueden ser riesgosas. En ese sentido es importante enseñarles a los hijos el valor de las cosas, el valor de conseguir algo. Aunque tú como mamá le puedas dar, por ejemplo, no solo un chupete, no los 15 centavos para que se compre un chupete en la tienda, le puedes comprar toda una funda de chupetes entera, pero de pronto decirle, hoy no vamos a comprar eso, vamos a la tienda pero no voy a comprar golosinas. Entonces, él tiene que aprender a esperar y eso es importante porque eso les va desarrollando en los niños y después en los futuros adultos esa sensación de que las necesidades pueden posponerse en un momento determinado, que aprendes a tolerar también la frustración y a manejarla y a luchar por conseguir lo que quieres. Esther Cobos me dice en Facebook, buenas tardes, Giselita. Gracias por el diminutivo, Esthercita. Recibe un saludo desde Loja, me dice, cada día sus programas son más instructivos, nos ayuda mucho a llevar mejor los problemas y de alguna manera poder ayudar a los demás. Gracias por estar ahí. A usted también por estar del otro lado. Beatriz me dice, con las tareas escolares, ¿cómo se puede hacer para evitar las mentiras y que ellos aprendan a decir la verdad? O sea, en lo que estamos diciendo al fin y al cabo es que debajo del comportamiento de mentir o de robar, hay un impulso que le lleva, en el caso de la mentira decías un temor, ¿no es cierto?, de la consecuencia. Claro. Y en el caso de robar, el impulso de tener algo que quizás no puede tener o una forma también de llamar la atención porque no está funcionando algo bien. En los dos casos son problemas valóricos. Uh-huh. Cuando hablamos de mentira, hablamos de el valor de la honestidad, está siendo contrariado, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del robar, estamos hablando de la honradez, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para que estos dos valores puedan quedar firmes, claros en los niños, sin violentarlos? Bueno, hemos dicho que lo primero y lo más importante es el ejemplo, ¿no? Los padres se educan a través del ejemplo. Claro. Si yo, como papá, recibo el vuelto de más y digo, ¿para qué es menso el señor y me dio y se equivocó y gracias, aunque sean 10 centavos, le estoy transmitiendo un mensaje de robo. Es una manera de robar también. Entonces, el ejemplo va a ser importante. Después del ejemplo, va a ser fundamental también cuando encontramos estas conductas en nuestros hijos, el que modelemos su conducta, el hacerles responsables de sus acciones, porque muchas veces no hacemos eso como padres. Asumimos nosotros la culpa, a ellos les damos la culpa, pero no les hacemos responsabilizarse de la acción. ¿Cómo sería eso? Estás mintiendo, por ejemplo, con los deberes que te ponía la última señora, ¿verdad, Esther? No me estás diciendo los deberes que tienes. ¿Qué está pasando? Y de pronto te dicen, es que mami, yo quiero jugar y los deberes son muy largos. Entonces, vamos a transar cosas, vamos a ver cómo aminoramos el tiempo de las tareas y tú vas a tener también un espacio para juego. Uh-huh. Son situaciones que a veces simplemente cediendo un poco, común, ¿no es cierto? Siendo más flexibles también y no siendo tan rígidos como padres, mejoramos esa dinámica de los hijos frente a estos comportamientos. Ok, es decir, yo creo que una de las cosas importantes es estar atentos para escucharlos, ¿no es cierto? Observarlos y no ir con el juicio terrible de una sola. Es que vas a convertirte en un delincuente, es que esto es lo peor, es que el dolor que me has causado, he oído decir a estas madres así, ¿no es cierto? Que dicen, ¿cómo va a ser posible que me hagas eso? Yo que confío en ti. Les hablan como que fueran como que en verdad fueran delincuentes y no son. Entonces, creo que hay que dimensionarlo también, ¿no es cierto? Sí. No ser permisivo, obvio, hay que enseñar, pero también suavizar y pensar que son niños, al fin y al cabo. Así es. Que están en formación y que están aprendiendo.
Ujú. Y ese aprendizaje implica muchas veces errores, pero esos errores también les tienen que servir como una experiencia de aprendizaje, no como un fracaso. Ok. Eso me gusta muchísimo, como una experiencia de aprendizaje, no de fracaso. Ese es el enfoque. Tratemos de apoyarlos. Gracias, Liz. Como siempre, me encanta que estés en el programa. Gracias, dice a mí también. Amigas y amigos, un abrazo grande a todos ustedes que seguramente son trabajadores, fuera o dentro de casa. Siempre estamos trabajando. Incluso nuestros niños hacen su trabajo cuando están yendo a la escuelita, al colegio y demás. Un abrazo para ustedes. Mañana descansen. Yo también voy a hacer lo mismo. Y el próximo día viernes nos reencontramos en Adán Cineva a través de la gran señal nacional de Sonorama. Una muy buena tarde para todos. Soy Gisela Echeverría.